Muy buenas noches, estamos en la Feria del Libro Surco sobre Letras. Nos complace volver a venir a una bastión de la cultura y además de la tradición distrital surcana. Buenas noches con todos, mi nombre es Héctor Ñaupari, estoy absolutamente complacido y además honrado de poder presentar este libro de un colega, porque él y yo somos abogados, el doctor Eduardo Benavides Parra, además los dos sanmarquinos, y además por supuesto contar con la siempre significativa y pensadora presencia, pero clara presencia, sapiente presencia de nuestro amigo psicoanalista y pedagogo y además también escritor y poeta Luciano Ackerman, con quienes ya compartimos desde hace algunos años diversas presentaciones de libros en diversos escenarios, ¿no? Sobre todo también invitados por la editorial Viso Perfecto, Viso Perfecto, de Julio Benavides Parra, que está por supuesto por ahí. El doctor Eduardo Benavides, ¿no?, me ha solicitado comentar su libro titulado La lucha por la ansiada libertad, ¿no? Esa solicitud me honra, me permite que continúe con las reflexiones jurídicas que yo inicié en mi alma mater, la ya quinto centenaria Universidad de San Marcos, ¿no?, Universidad del Perú y Cana de América. San Marcos, como decimos siempre los sanmarquinos, San Marcos es el Perú, y de la que ambos proceden, ¿no? O sea, digamos, hay que señalar que más allá de cualquier distancia ideológica, más allá de cualquier distancia o aplicación de la ciencia del derecho, siempre tan diversa, siempre sujeta, como se dice, a los vaivenes de la reinterpretación y de la criba crítica, esto no ha impedido ni impide la cercanía, la puesta en escena en común de reflexiones, de compromisos intelectuales, de propuestas político-jurídicas transformadoras, ¿no?, del que el libro forma sustantiva parte. En ese viejo empeño republicano en un mundo, unas sociedades y unas relaciones más libres, con mayor libertad, ¿no?, donde efectivamente, pese a las circunstancias apremiantes de los estados, ¿no?, hay que felicitar al doctor Benavides porque ya ha ganado en una primera instancia este amparo, que yo creo que se va a volver un caso emblemático, ¿no?, respecto a la prohibición del uso de las mascarillas y el ejercicio del derecho fundamental al trabajo que merecen todos los peruanos, ¿no? Él está haciendo una denodada labor en favor de la libertad laboral, ¿no?, en favor de la libertad de las mujeres, porque su defendida es una mujer que obviamente necesita trabajar como todos los que necesitamos trabajar, obviamente, pero con mayor razón en un escenario donde siempre, a veces, como en el Perú, la desigualdad es una variable constante e histórica. Así que yo quisiera, digamos, también felicitar al doctor Benavides por ese esfuerzo, que es el que nos trae ahora, fundamentalmente de las reflexiones que a partir de ello y de su libro hace respecto de casos emblemáticos. Es muy importante, digamos, que la labor jurídica, que a veces es incomprendida, ¿no?, siempre los ciudadanos del común, ¿no?, la opinión pública del común tiende a ver a los abogados, nos tiende a ver a nosotros con cierto recelo, ¿no?, desconfían, obviamente, porque no todos son, como ocurre en cualquier sociedad, no todos son buenas personas, pero la labor encomiable del doctor Benavides, este servicio ciudadano que está haciendo, obviamente, en favor de los derechos fundamentales, es también un aliciente, ¿no?, digamos, que da una respuesta positiva, una visión mejor y más limpia de quienes ejercemos la profesión jurídica, ¿no? Y mantener ese ideal de limpieza, de defensa de la transparencia, de defensa de la libertad, en estos tiempos que corren, parece que a veces vertiginosamente, ¿no?, hoy se ha producido, obviamente, lo que ha sido llamado en todo el mundo como el fin de una era, ¿no? La segunda era isabelina ha concluido, ¿no?, con el fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel II, ¿no?, un reconocimiento adicional, también jurídico, porque el doctor Benavides y yo, obviamente, de hecho, somos abogados, donde la madre de todas las constituciones, de Occidente, ¿no?, está precisamente, reside en Inglaterra y tiene además la virtud, y él lo comenta en algunos pasajes de su libro, que también tiene una aprehensión histórica sobre el derecho, ¿no?, tiene la particularidad, en el caso de la llamada ex insula Angelorum, como se dice en latín, ¿no?, la isla del Ángel,
tiene la particularidad de que es una constitución no escrita. La constitución inglesa es una constitución no escrita, se forma en el devenir y en la oscuridad de los tiempos con el conjunto de tradiciones jurídicas no escritas, de acuerdos tácitos, ¿no es cierto?, que llevan obviamente a la irrupción de instituciones que casi todas las repúblicas de Occidente han adoptado, ¿no? En esa suerte de historia de naturaleza conjetural, ¿no? Puesto que de esa suerte de contradicciones e ironías de las que la historia está poblada y de la que el libro, La lucha por la ansiada libertad, reseña con prontitud y brillantez, ¿no? La Inglaterra es una una monarquía, ¿no? Es una monarquía antes, digamos, sujeta a los vaivenes propios del ejercicio de los gobernantes, digamos, absolutos, pero que el tiempo, y obviamente, otra vez tomando el título de su libro, la lucha por la ansiada libertad de los propios ingleses, ha hecho devenir en esta suerte de monarquía constitucional, ¿no? Donde efectivamente pasamos de reyes que reinaban y gobernaban a reyes que reinan pero no gobiernan, a la institución parlamentaria, que obviamente tiene su sede histórica a nivel occidental, precisamente en Inglaterra, ¿no? El parlamento más antiguo de la historia, vigente hasta hoy, casi cerca de 1000 años. Las instituciones jurídicas también más antiguas de Occidente, ¿no? El Palacio de Justicia inglés, el llamado Old Bailey, ¿no? Y la tradición obviamente inglesa del ejercicio jurisprudencial, del reconocimiento de los precedentes judiciales, ¿no? Que obviamente toma también la segunda Corte Suprema más antigua de la Tierra, que es la Corte Suprema norteamericana, ¿no? Entonces, ese ejercicio obviamente ha tenido grandes mártires, ha tenido abogados sagaces, audaces, defensores de la legalidad y defensores de la institucionalidad, como el doctor Benavides, ¿no? Es muy curioso porque además también yo traía a colación el caso de que la clienta del doctor Benavides era una mujer, porque, como dice el historiador Paul Johnson, historiador inglés también, por supuesto, Inglaterra se ha gobernado mejor cuando la gobernaban mujeres, ¿no? Y es muy interesante porque este ha sido el más largo reinado en la historia de la humanidad, ¿no? 73 años de ejercicio de gobierno, 15 primeros ministros, ¿no? Una cantidad importante de papas, prácticamente todos los del siglo XX, ¿no? De mandatarios norteamericanos, ¿no? Que se han sucedido, por supuesto, en las repúblicas, y que en su largo reinado, ¿no? La reina Isabel II, ¿no? Que comparte pues con Isabel I esas 2 edades de oro en Inglaterra, que han supuesto obviamente el ejercicio de la libertad frente a la persecución, en el caso por supuesto de la reina Isabel I, la persecución religiosa, en el caso de la reina Isabel II, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de los fascismos, ¿no? Del fascismo italiano, del nazismo alemán, ¿no? Ella, y se da otra vez esas extraordinarias paradojas de la historia, ¿no? Ella es una reina joven cuyo primer ministro es un hombre, el histórico Winston Churchill, ¿no? Y su hijo le sucede siendo rey, Carlos III, y tiene una primera ministra mujer, ¿no? Listos, ¿no? Entonces, ese ejercicio de legalidad y de institucionalidad, de permanencia, es algo que obviamente necesitamos, sobre todo en países desarreglados como los nuestros, donde parece que las constituciones se quisieran suceder como bengalas de artificio, ¿no? Deberíamos nosotros aprender, obviamente, de Inglaterra, de su preeminencia, de la preeminencia de su constitución, que es además una constitución no escrita, ¿no? Nosotros ahora, y como ha pasado recientemente en Chile, que ha sido rechazado obviamente por el sentido común y la sensatez de los chilenos, ¿no? Una constitución que más parecía escrita para los poetas, ¿no? De realismo mágico, de esta suerte de plurinacionalidades, esta suerte de ejercicio casi chamánico constitucional, ¿no? Que obviamente olvida que las constituciones, mientras más antiguas son, mientras mejor sedimentan, mientras mejor se apean
a las circunstancias del devenir histórico, del propio ejercicio de los derechos de las personas, que también evolucionan y tienen obviamente una mirada y una criba crítica, como precisamente el doctor Benavides nos establece, no solo desde el punto de vista constitucional, sino además desde el punto de vista penal, ¿no? El ejercicio del libro La lucha por la ansiedad de la libertad tiene también hondas reflexiones en materia penal, que obviamente es digamos, de entrada, el principal de los derechos, porque enfrenta al hombre y al ejercicio de lo que es la presunción más importante en los estados de derecho, que es la presunción de inocencia, ¿no? Y cómo esta presunción de inocencia tiene también que tocar, por supuesto, la intimidad y la imagen personal, tiene que tocar la intimidad, por supuesto, familiar, y por supuesto, obviamente, nadie puede ser, obviamente, considerado culpable sin haberse estipulado un juicio justo que termine, que sea, como decimos los abogados, con sentencias firmes y consentidas, como brillantemente el doctor Benavides establece. Por supuesto, hay una intensa reflexión, crítica reflexión, respecto a las prácticas liberticidas que han estado ocurriendo, en este caso en la pandemia, ¿no es cierto? Lo que hemos visto, lo que hemos padecido en el Perú, el peor manejo gubernamental a nivel pandémico, con encierros obviamente inconstitucionales, con limitaciones a los trabajos, con pérdida de los trabajos, que obviamente está haciendo que hoy los peruanos estemos tratando de recuperar nuestra vida, tratando de reafirmar nuestra libertad, y en ese ejercicio de reafirmación de libertad, la práctica jurídica del doctor Benavides resulta un aporte sustantivo, valioso, apegado a la ley, respetuoso de la Constitución, de un hombre sapiente respecto de lo que efectivamente es el ejercicio afirmativo de los derechos, una circunstancia que yo obviamente celebro y reconozco. Yo termino, digamos, mis palabras señalando que obviamente espero que el doctor Benavides continúe con esa carrera jurídica señera, con ese servicio ciudadano, ¿no? No hay que olvidar que obviamente el derecho está consagrado a la civilidad, está y debe estar, ¿no? Como decía el maestro Couture, consagrado a la ciudadanía, a la afirmación de sus derechos, al reconocimiento afirmativo del ejercicio de la igualdad, ¿no? El reconocimiento de que todos los seres humanos, con independencia de nuestro género, de nuestro sexo, de nuestra condición socioeconómica, somos iguales ante la ley, ¿no? Y que en eso los operadores de la justicia, como los abogados, como el doctor Benavides y yo somos, tenemos una parte activa y determinante. Yo felicito esta obra, pido para el doctor Benavides un fuerte aplauso, muchas gracias, y le cedo el uso de la palabra a mi buen amigo, el psicoanalista y pedagogo y escritor Luciano Arco. Buenas noches. Aplausos para Héctor Yapari. Muy buenas noches, amigos surcanos. Debo agradecer a los organizadores de la Feria del Libro Surco sobre Letras, aquí en este hermoso arco marisco del Parque de la Amistad, una reliquia histórica. Y en ese marco de este arco estamos presentes el autor, Ángel Benavides Parra, nuestro dilecto y siempre lúcido y esclarecedor de lo que necesita llevarse a la luz, Héctor Yapari, con quien tengo, como bien dice él, la dicha de haber compartido ya muchos libros, ya perdí la cuenta de que hemos presentado conjuntamente. Este no es la excepción. La lucha por la ansiada libertad, y todos podemos convenir que es ansiada porque después de esta vorágine de conculcación de derechos fundamentales, alguien tenía que tomar este fierro caliente y salir adelante en defensa de las grandes mayorías. Y es ahí en nuestro jurisconsulto Ángel Benavides Parra sale al frente.
ya ganando en primera instancia yo diría el primer paso, ¿no? No tiene justificación ni técnica ni científica el estar prolongando el uso de barbijos. Y el segundo paso sería pues el no exigir un carnet de vacunación o un certificado médico, porque es algo íntimo, es algo personal. Si yo quiero lo digo, y si yo quiero guardo en mi intimidad, y nadie tiene por qué exigirme, nadie, absolutamente nadie. Y si me exigen, están transgrediendo mis derechos fundamentales, están violándome, ¿no? Entonces, en ese sentido de la protección de los derechos, es que se presenta esta obra muy necesaria después de estos tiempos tan raros, ¿no? 2 años, más de 2 años que estamos en esta suerte de, como bien dice Héctor Miacuari, de mala práctica, ¿no? Gobiernos que se suceden interinamente y que no han atado de una forma cabal y pulcra, ¿no? Han sido medidas totalmente desorientadas, mal organizadas, y que han limitado los derechos. Muchos negocios han quebrado, muchas personas han quedado sin trabajo, y muchas personas han visto reducidos sus ingresos económicos, todo por medidas casi dictatoriales. La ansiada libertad, en búsqueda de ella. Y la libertad es un bien fundamental, es una capacidad que le permite al ser humano desenvolverse con su propia voluntad. Y la voluntad propia no puede ser conculcada. A mí nadie me va a decir que pase por un lugar o que no pase por otro lugar, o que no hable eso o que sí hable lo otro. Es parte del ejercicio de la libertad. Para la Real Academia de la Lengua Española, el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo. Entonces, veamos al revés las cosas. Si no hay libertad, entonces hay esclavitud. Entonces nuestros derechos deben ser ejercidos con total, como era antes de estos 2 años y tanto, ¿no? No puede ejercerse la ley de una forma coercitiva como lo hemos estado asumiendo, ¿no? Y aquí el peruano en general, el peruano promedio es muy, como se dice popularmente, muy chicheñón, como decía en sus tradiciones Ricardo Palma. Agachamos la cabeza rápido, no reflexionamos y no ponemos un freno o un límite cuando quieren avasallarnos, sobre todo los gobiernos de turno, los políticos de turno. Entonces, gestos como el de Ángel Benavides Parra son elocuentes, son dignos de imitar. Hay una razón filosófica, metafísica de la noción de libertad. Es una capacidad interna reflejada en lo externo, acompañada de valores, de principios. La libertad en inglés es freedom y proviene de una raíz indoeuropea que significa amar. La palabra de la misma lengua para decir miedo, afraid, y viene de la misma raíz, usado como contraposición a libertad mediante el prefijo a, por influencia del latín vulgar. La libertad pues ha traído muchas revoluciones, muchas rebeliones, mucha muerte, mucha sangre a lo largo de la historia. Y veamos la Biblia y cómo se registra la liberación de Moisés del pueblo judaico sobre el dominio de los egipcios, ¿no? La opresión y la esclavitud que existía en esos tiempos. Ya la Biblia nos lo reseña. Y la libertad también es
poder actuar en conformidad con estos, con el propio ser verdadero, de conformidad con la verdad y con el bien, que son valores universales, la capacidad de actuar con independencia de los dictados de la razón y las instancias de los deseos. Diógenes se refiere a Alejandro Magno diciéndole: tú eres el siervo de mis siervos. El filósofo Diógenes ha conquistado el miedo, la lujuria y la ira. Alejandro Magno todavía sirve a estos maestros. A pesar de haber conquistado el mundo exterior, todavía no ha dominado su mundo interior, todavía es esclavo del miedo, de la lujuria y de la ira. No es completamente libre Alejandro Magno. Hay demostraciones emblemáticas por la lucha de libertad. Veamos el caso de Nelson Mandela, del apartheid, al rabino Leo Baeck, o el mismo Mahatma Gandhi y en su propuesta libertaria de no violencia. Jean-Jacques Rousseau señaló que la condición de libertad es inherente al ser humano, inherente a la humanidad. Es inevitable la faceta de la posesión del alma con la implicación de todas las interacciones sociales. Entonces, la pérdida de la libertad es algo que yo puedo ceder, pero no es algo que me pueden quitar. El hombre nace libre, pero en todas partes es encadenado, finaliza Rousseau. Y así, filósofos y no filósofos han reflexionado, y también la jurisprudencia, en esta búsqueda y protección de las libertades como un derecho de determinar la propia acción autónoma de cada persona. Es una obligación cumplir las leyes y la interpretación también de la misma ley o de las leyes. Para los anarquistas, la libertad es entendida como una ausencia de coacción o imposición. Los anarquistas consideran que las libertades personales como las económicas son igualmente importantes. Y así desde el siglo XIX para adelante tenemos un avance increíble sobre no solamente el avance de las ciencias naturales, sino también de la pulcritud de la jurisprudencia, y todo esto ha ido evolucionando hasta estos niveles, muy bien reseñados por Héctor. Acaba una segunda era isabelina, bien señalado, que devendrá con Carlos en el trono. A Inglaterra no le ha ido bien, como bien dice Héctor, no le ha ido bien a Inglaterra cuando quien ha tomado el reinado es un hombre. Ya se verá. El libre albedrío, la libertad dirigida por uno mismo, para este gran filósofo Rudolf Steiner, este gran epistemólogo austrohúngaro, lo divide en dos aspectos: la libertad de pensamiento, la libertad de pensar por mí mismo, y la libertad de acción, la libertad de actuar. Este investigador discute que la libertad interna está alcanzada cuando tendemos un puente sobre el boquete entre nuestras impresiones sensoriales que reflejan el aspecto externo del mundo y nuestros pensamientos que nos dan el acceso a la naturaleza interna del mundo. La libertad externa es lograda absorbiendo nuestros hechos con la imaginación moral. Rudolf Steiner apunta a demostrar que estos dos aspectos de la libertad interna y externa son integrales el uno al otro, y que la libertad verdadera será alcanzada solamente cuando ambos tipos de libertad se unifiquen. Edward von Harman, en su Fenomenología de la conciencia ética, afirma que la voluntad humana depende de dos factores principales, a saber,
los motivos y el carácter. Si consideramos a todos los hombres iguales, o bien sus diferencias como insignificantes, parecerá que su voluntad viene determinada desde afuera, es decir, por las circunstancias que se le presentan. Sin embargo, si se considera que hay personas que solo hacen motivo de su actuar una idea o una representación, cuando dicha idea despierta en su interior un deseo de acuerdo con su carácter, entonces el hombre parece determinado desde adentro y no desde fuera. Así el hombre se cree libre, o sea, independiente de los motivos exteriores, porque tiene primero que convertir en motivo, de acuerdo con su carácter, la idea que se le impone desde afuera. Y acá, von Hartmann cita a Rudolf Steiner también, y reafirma que la acción se considera libre en tanto que su razón proceda del aspecto ideal del ser individual. Cualquier otro aspecto de una acción, tanto si se lleva a cabo de forma forzada por la naturaleza como por la necesidad de una forma ética, se considera como falta de libertad. Solo es libre el hombre que en todo momento de su vida es capaz de obedecerse a sí mismo. Un acto moral es únicamente mi acto, si puede considerarse libre en este sentido. Aquí se trata en primer lugar de saber bajo qué condiciones puede un acto volitivo ser considerado libre, cómo realiza en el ser humano esta idea de la libertad, como en un sentido puramente ético. Y todo esto para hablar del leitmotiv principal de la obra, la lucha por la ansiada libertad. Y no es algo nuevo, ya hemos pasado una dictadura, una década de dictadura fujimontesinista prista, y ya tenemos historia. Tenemos más historia dictatorial que democrática. Diría que la democracia en nuestro país está en pañales, aún. Después de 200 años, todavía estamos gateando en cuanto a libertades y defensa de derechos. Y entonces en cada uno de estos ensayos, Eduardo Ángel Benavides nos ilustra desde lo más coloquial, que es la violencia juvenil, que lo vemos en las escuelas, el bullying, pasando por los delitos económicos, y veamos nuestro poder ejecutivo actual, hablando de esto de delitos económicos y de delitos hasta de organización criminal, hasta pasar por los delitos cometidos por el terrorismo y ahora hasta la criminalidad organizada en partidos políticos. Veamos los candidatos de los diferentes partidos políticos. Sin exagerar, no es exageración que el 75% de candidatos de todas las candidaturas del país para los municipios tienen procesos abiertos, o han sido sentenciados o han purgado pena. Y es una ínfima cantidad de candidatos que no tienen ningún proceso. Entonces, es un negocio, pues, ¿no? Entrar a la política para los fascinerosos. ¿Qué será? ¿Terrorismo o delito político? ¿Terrorismo de Estado o terrorismo senderista? Veamos, como lo veamos de un lado, veamos del otro lado, hay conculcación de derechos. La vida es un bien privilegiado, nadie puede tomar la vida de otro. Rerum novarum, como no recordar este principio, y como bien se dice, se tiene que prever la inocencia de quien es acusado y se tiene que demostrar su culpabilidad. Si no se demuestra la culpabilidad, entonces simplemente no hay caso. Y acá hemos sido casi 30 millones de peruanos que hemos sido acusados y nos han puesto bozales, nos han puesto restricciones, nos han encerrado en nuestras casas. Yo prácticamente no me he sentido así. Yo vivo en Cieneguilla y he caminado libremente por las calles. Estoy viviendo en el valle de Cieneguilla, así que me paseaba yo por el río con mis hijos. En particular, yo no he sentido la conculcación de mis derechos. Pero cuando me he venido acá a Lima
es totalmente diferente, ¿no? Hasta personas que yo andaba así, sin mascarilla, póngase la mascarilla, me va a asesinar, me decían. Cosas así, desopilantes, de personas que hablan porque saben hablar, pero que no tienen conocimientos de ciencia. Entonces, ese diletantismo que conculca derechos, ¿no? Pero autores como Eduardo Ángel Benavides Parra nos aclaran qué cosa es y qué cosa no es, qué cosa es la defensa del derecho, de los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros. Yo felicito esta obra y también me sumo a la exhortación de que se siga promoviendo este tipo de obras subversivas para aquellos que no respetan derechos. Muchas gracias. Buenas noches, palabras inmerecidas de mi colega y acá del hermano. Sinceramente, con su conocimiento, su experiencia, han resumido lo que yo he plasmado en esta obra. Claro, ¿qué es lo que yo he buscado como autor? He buscado, con nuestro poder de voluntad, transformar la realidad. Eso es lo que, en esencia, yo trato de transmitir en esta obra. La voluntad de poder. Cada uno de nosotros tiene esa voluntad de poder de transformar nuestra realidad. Y eso se debe, yo pienso, un primer paso es, como ya lo he dicho acá el ponente, vencer nuestros miedos interiores. Venciendo nuestros miedos interiores, vamos a vencer los miedos exteriores. Y justamente todos nos hemos dado cuenta, no solamente nos ha tocado, bueno, a todos nosotros, a esta generación nos ha tocado vivir, ojo, lo que siempre se ha estado replicando a través de la humanidad. Ya somos 6 civilizaciones humanas, ya luego ustedes lo van a verificar, en la cual siempre han utilizado la misma metodología. Y lastimosamente, cuando una de las generaciones o civilizaciones iba en esta lucha por la ansiada libertad, tomando el estandarte de la justicia, la verdad y sobre todo la libertad, lastimosamente lo sometían, para no decir desaparecía a una civilización humana, y nuevamente se tenía que recular el nacimiento de la edad de piedra. Ustedes habrán leído, ¿no?, historias en la cual tenemos ya 6 civilizaciones. Entonces, lastimosamente a nosotros nos ha tocado esta 6ª civilización, en la cual lastimosamente personas que se creen dueños de la verdad, que se creen dueños de la economía, de la política, y a la mayoría nos someten, ya sea por la religión, ya sea por la política, ya sea por el aspecto social o hasta el aspecto educativo. Ojo, y acá no se hablan ni los universitarios ni las escuelas inicial, primaria, y ahí está justamente lo que muchos de nosotros, ¿no?, ya estamos investigando, que lastimosamente quieren influenciar a los niños, y siempre lo han hecho. Por eso, ¿no?, muchos, yo les llamo seres de luz, personas, ¿no?, que somos los portaestandartes de la defensa irrestricta de la libertad, la justicia y sobre todo la verdad, estamos luchando, y no solamente acá en el Perú, en los 5 continentes, y es más, estamos en varios niveles. Yo diría que no solamente es esta tercera dimensión, porque sería irrelevante, ¿no?, decir que los seres humanos somos los únicos en el universo. Eso ahora, ¿no?, en este tiempo contemporáneo ya sobrepasa felizmente la racionalidad, porque ahora con el conocimiento y sobre todo con lo que se va a develar dentro de unos años, ¿no?, nosotros nos vamos a dar cuenta que lastimosamente esta realidad que estamos viviendo en tercera dimensión es una ilusión, y hay verdades que nos vienen escondiendo, hay conocimiento, tecnología que se viene escondiendo, y justamente he tratado, ¿no?, de sembrar la semilla en este libro de la lucha por la ansiada libertad, para que todos ustedes empiecen a despertar. Y vuelvo a la introducción, cada uno de ustedes con esa semilla de voluntad, de poder interior hacia el exterior, transformen su realidad. Muchas gracias.